quiera estar. Reavívame, inspira hoy mi vida, prepárame para hacer tu voluntad, profundízame en tu poder y gracia, pues quiero honrarte, Señor, pues quiero honrarte, Señor. Yo quiero ser un vaso de honra, moldeado por el Señor, con el mensaje de amor y esperanza a hombres doquiera estar. Reavívame, inspira hoy mi vida, prepárame para hacer tu voluntad, profundízame en tu poder y gracia, pues quiero honrarte, Señor, pues quiero honrarte, Señor, pues quiero honrarte, Señor. Y así, como estamos de pie, vamos a abrir nuestra Biblia y lo vamos a abrir en un salmo, Salmo 63. Y antes de orar por nuestro hermano Franklin, quien tiene la palabra en esta mañana, vamos a leer un salmo, Salmo 63, que dice de esta manera. ¿Lo tenemos? Amén. Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay agua. Para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura sea saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en mis vigilias de la noche, porque has sido mi socorro. Y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Padre celestial, te damos las gracias, bendito Dios, porque tu palabra, Señor, nos ha sostenido. Porque tú, Señor, eres el único que vive y reina en nuestros corazones. Es nuestra oración en esta mañana, Señor, que tú abras nuestros ojos, nuestros entendimientos, Señor, a cada uno de nosotros, que abras nuestros corazones, Señor, y que podamos escuchar y obedecer tu palabra. Padre celestial, bendice a nuestro hermano Franklin, quien tiene el encargo de parte tuya de la palabra en esta mañana, que tú seas usando su voz, que tú seas usando su mente, que tú seas utilizando todo su espíritu, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, dándole la fuerza y dándole también, Señor, el conocimiento para poder predicar tu palabra. Y a nosotros, Señor, los que oímos tu palabra, danos un corazón de carne, Señor, un corazón abierto a escuchar a tu Espíritu Santo que nos habla en esta mañana, un corazón dispuesto a cambiar cada una de esas áreas que no hemos entregado todavía, Señor, a ti. Padre celestial, bendice a mis hermanos y bendice a nuestro hermano Franklin en esta mañana, Señor, y que podamos ser hacedores en espíritu y en verdad. Te damos las gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Podemos sentarnos, hermanos, y damos paso a nuestro hermano Franklin, que lleva la palabra. Bueno, mis hermanos, que el Señor les bendiga. De verdad que es un gozo para mí. Primero, ver tantos hermanos congregados, ¿no? A pesar, como dice nuestro hermano Jesús, en una mañana tan calurosa,
y lo percibimos, ¿no? Al venir a la iglesia, ¿no? A congregarnos como hijos de Dios, ¿no? Como siguiendo su palabra y siendo obedientes a ella. Por eso le doy la bienvenida también a aquellos que son visitantes y que el Señor lo ha puesto aquí en esta iglesia para escuchar el día de hoy de su palabra. Por eso es que pido a Dios que lo bendiga a cada uno de ustedes. Y doy gracias por todos nosotros, porque también nos ha cuidado bastante en estos tiempos de pandemia. Y debemos reconocer, ¿no? que es el Señor que nos habla por medio de su palabra. Y por eso el día de hoy trataremos un tema importante para nuestra vida, un tema que quizás muchos ya hayamos escuchado en las antiguas prédicas, acá en la iglesia, y también sobre nuestro devocional y la lectura que hacemos de la palabra de Dios en nuestros hogares, ¿no? Pero es importante saber que el deseo de compartir esto servirá para reconocer lo que realmente quiere el Señor con nosotros en su caminar y también de cómo debemos actuar delante de Él, ¿no? Que como Él quiere Él que le agrademos a nuestro Señor. Entonces, por eso el título del tema de hoy, del mensaje, vamos a tratar lo que es el amor y la gracia de nuestro Dios. Y la importancia de entender cómo Él obra en nuestras vidas y cómo debemos responder nosotros ante esa gracia, ¿no? Esa gracia que solo proviene de nuestro Dios. Así que juntos hoy, hermanos, los invito a que me acompañen a leer una serie de versículos o algunos pasajes que nos llevará a comprender más sobre esto. Bueno, como le decía al principio, probablemente alguno piense que está claro lo que significa lo que es el amor y la gracia de Dios, y de verdad que no lo dudo, porque como ya decía un principio, todos somos obedientes y debemos leer la palabra de nuestro Dios. Y muchas veces nos topamos con esta palabra, incluso en el Nuevo Testamento nos encontramos mucho con lo que es el amor y la gracia, ¿cierto? No dudo de verdad que muchos de ustedes conozcan de esto, pero hay oportunidades en que a veces por ese uso tan recurrente de esta palabra, y se nos hace difícil el explicar o de manera sencilla la profundidad de lo que significa esta palabra, ¿no? De lo que realmente Dios quiere transmitir a nuestras vidas, por caer en un uso muy común, ¿no? de esta palabra y de la aplicación de ella en nuestras vidas. Ahora bien, entendamos un poco el significado de la palabra gracia. Vamos a darle la introducción un poco a lo que es la palabra gracia. Algunos diccionarios bíblicos dicen que, o algunos diccionarios, mejor dicho, dicen que esta es una versión en nuestro idioma de una palabra griega, y esta palabra griega realmente proviene de otra, cuya traducción a nuestro idioma, el español, significa gozo y alegría. Por eso podemos ver que la gracia es algo que complace y alegra. Eso es hablando de la gracia. Pero ahora hablando de lo que es la gracia del Señor, o la gracia de Dios, normalmente todos nosotros, y me incluyo, antes de realizar un poco lo que es la lectura y el estudio de esta que les presento el día de hoy, todos entendíamos que el gozo, o la gracia de Dios está referente al gozo, ¿no? Que nos proporciona el Señor a nuestras vidas. También muchas veces hemos escuchado que es un favor inmerecido, que nosotros no podíamos hacer incluso nada para merecer esta gracia o este favor o beneficio dado por nuestro Dios a nuestras vidas. En otras ocasiones también la generosidad, hablamos de una generosidad de nuestro Dios, que nosotros viviendo una vida de pecado, siendo desobedientes y rebeldes, nuestro Dios obraba por misericordia en nuestras vidas. Y esto no está mal, esto está bien. Estas definiciones hasta cierto punto, la Biblia sí nos habla de ello. Por eso el día de hoy voy a compartir, como le dije, una serie de versículos que nos llevan un poco más a la profundidad de lo que significa la gracia de nuestro Dios. Así que he dividido un poco lo que es el mensaje sobre cómo actúa nuestro Dios según algunas características que posee nuestro Dios, ¿no? Y que lo vemos incluso desde el principio que nos conseguimos en el Antiguo Testamento. Por eso los invito a que me estén acompañando. Voy a darle un poco de tiempo para que vayan buscando estas citas. Yo rápidamente le iré leyendo y estas citas nos llevarán a comprender un poco cómo Dios o cómo conocemos normalmente cómo Dios obra en nuestras vidas. Éxodo 33, 19, Éxodo 34, 6, Ezequiel 18, 23, y en el Nuevo Testamento, la segunda carta del apóstol Pedro, en el versículo 3, el capítulo 3, versículo 9. Aquí vemos que la gracia de Dios está comprendida por su bondad. Entonces, cuando tengan el versículo de Éxodo 33, 19, me dicen amén, y empiezo yo con la lectura de los demás pasajes. Amén. Ok.
Veamos que nos dice Éxodo 33, 19, y me acompañan, y dice, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Igualmente, en la siguiente cita de Éxodo 34, 6, nos dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, como nos compartía nuestro hermano Jesús al principio de la dirección del culto. Y de verdad que en estos versículos observamos que por la misericordia y piedad de Dios, Dios escogió al pueblo de Israel como dentro de muchos pueblos para que este pueblo pudiera dar testimonio de nuestro Dios y darle toda la gloria y toda la honra a él. Pero vayamos ahora a Ezequiel 18, 23. Aquí veremos cómo la bondad de nuestro Dios, en un principio, ya no entendía como gracia, como la palabra como tal, porque recordemos que es una palabra que proviene del griego y es más empleada en el Nuevo Testamento, pero sí que nos hace entender un poco cómo Dios obraba ya para con las personas. En Ezequiel 18, 23 nos dice, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Aquí vemos cómo la gracia, y como les dije, entendido como bondad, el Señor ama al pecador. Recuerden, ama al pecador, mas no al pecado. No deseando que muera, como dice segunda parte de este versículo, sino que se aparte del camino que no le agrada a nuestro Dios. Igualmente, en segunda de Pedro, un versículo muy conocido y estudiado en muchas oportunidades acá como iglesia. Y bueno, déjeme decirle algo referente a este versículo. Es un versículo, ¿verdad?, que me gusta mucho y ha servido para comprender un poco más de cómo actúa Dios en nuestras vidas. Un versículo que compartí cuando me bauticé acá en la iglesia. Me gusta mucho porque podemos ver cómo la voluntad y los designios de nuestro Dios obra en nuestras vidas, ¿no? Y vemos que con misericordia y amor Él siempre actúa en nuestras vidas. Leemos, segunda de Pedro 3:9, nos dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Lo importante es la segunda parte del versículo que nos dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Vean cómo la voluntad de Dios en su plan perfecto siempre ha estado muy claro, ¿no? Que todos procedamos a ese arrepentimiento delante de Él y que de verdad podamos reconocer cómo Dios es el único que puede hacer ese cambio en nuestras vidas. Vemos cómo Dios, por medio del Espíritu Santo, obra en la vida de cada persona. Y cada persona que ya reconoce su incapacidad de acercarse a Dios por Él mismo. Como le dice aquí, la segunda característica de nuestro Dios, sabemos que Dios es justo y no hay ningún justo como Él. Y si comprendemos la gracia de Dios por su justicia, como le dije, vemos la incapacidad del ser humano de acercarse a Dios. Como dice Romanos 3, de 10 al 11, los invito a buscar nuevamente. Vamos a leer la Biblia, vamos a ejercitar las manos y que eso es bueno porque a veces son versículos que leemos dentro de un mismo contexto del pasaje, pero cuando los estudiamos así, como concordancia, nos ayuda mucho a comprender el énfasis que nos da un tema, ¿no? Que es una enseñanza de nuestro Dios. Romanos 3, 10, el 11, versículos muy conocidos, nos dice que esta incapacidad puede ser entendida, ya que como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. En este sentido vemos que la palabra de Dios también es clara sobre la imposibilidad del ser humano para merecer su gracia. Esta gracia divina, de verdad que el ser humano en muchos tiempos, y vemos que muchas religiones también quieren o creen que por medio de las obras que hacen, tienen el mérito de recibir esta gracia. Pablo incluso expone en Romanos, y no es el versículo que le voy a compartir, sino algo que recuerdo, que creen los que por religión viven, que con lo que hagan en sus vidas tienen el mérito, y es como que si es asalariado, ¿no? Que aquel que es asalariado por su obra, entonces recibe un pago, y muchos creen que el pago de Dios por las obras es la vida eterna, y no es así, hermano. No es así porque como vemos en Romanos 3:23, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y todos somos pecadores, y sin santidad nadie verá a nuestro Dios,
como dice Hebreos 12:14. Ahora bien, entendamos algo, hermanos, hoy como iglesia. Una vez que esta persona ya, el Señor ha empezado a obrar en ellas y que reconoce su condición de pecador y se acerca a Dios por medio de la fe en Jesucristo. Esto es lo que realmente nos enseña el Nuevo Testamento. Y más adelante voy a exponerle cómo se manifiesta esta gracia en el mundo y nos apartará un poco de lo que hemos visto hasta ahora, de cómo creemos que la gracia de Dios o cómo podemos llegar a la gracia de Dios y dejando de lado algunas de las profundidades de su palabra, ¿no? Ahora bien, como les decía, una persona que reconoce su condición de pecador se acerca a Dios por medio de la fe en Jesucristo. Como dice en Gálatas 3:11, vemos que muchos hemos entendido o hemos estado en algunos estudios o prédicas que parecieran unos pasos para aceptar esta gracia de Dios. Gálatas 3:11 nos dice que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es decir, por las obras. Por eso es que es evidente, como dice el versículo, porque el justo por la fe vivirá. Un pasaje también muy estudiado por nosotros en Efesios 2. Vamos a leer el versículo 4 y el versículo 8. Antes de leer este versículo de Efesios 2 y 4:8, como voy a referirme un poco a Gálatas, vemos que es por medio de la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo con la cual somos justificados. Y vemos que por medio de la fe en Dios somos salvos. Pero también dice que somos salvos por gracia. Aquí es cuando lo conseguimos en Efesios 2:4. Primero, este versículo nos habla de la misericordia de nuestro Dios. Dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y el apóstol Pablo escribe dentro de paréntesis, por gracia sois salvos. Hace énfasis en esta carta a muchos judíos que pensaban que por las obras iban a ser salvos y hace este énfasis en que solo es por la gracia de nuestro Dios. En el versículo 8, muy conocido, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino es don de Dios. Vemos ya que la gracia es un don de nuestro Señor para con nosotros. Y luego de que reconocemos por fe en que podemos ser salvos y reconocemos que debemos proceder al arrepentimiento de los pecados, vemos que la gracia de Dios, antes de comenzar acá, antes de pasar, vemos que las personas proceden a ese arrepentimiento, ¿no? Y confiesan sus pecados, como en 1 Juan 1:9, que nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, ¿no? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos con toda maldad. Hasta aquí vemos, hermanos, cómo el Señor ha obrado en nuestras vidas y cómo hemos entendido muchas veces cuáles son los pasos, ¿no? Para proceder al arrepentimiento. Por eso, como mi hermano Jesús oraba el día de hoy, que nuestra oración sea para aquellos que nos visitan y no sean del Señor, reconozcan que Él es el único con el poder en obrar en la vida de cada uno de nosotros. Y estamos en este tiempo de gracia, y que algún día, este tiempo cambiará, este tiempo llegará al fin, cuando el Señor venga para raptarnos, ¿no? Ante la tribulación. Y por eso el llamado desde el púlpito de esta iglesia a que podamos proceder a ese llamado de nuestro Dios. Como vemos, comprendemos hasta ahora que hay un Dios que es amoroso, que es bondadoso, con personas injustas y pecadoras, como lo éramos antes, ¿no? En nuestra vieja vida. Y que por medio de la fe de Jesucristo pueden alcanzar la salvación, como dice en su palabra en 1 de Pedro 1:9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ese es realmente el fin que debemos nosotros tener o conocer o comprender en nuestras vidas, que por medio de esta fe en nuestro Señor Jesucristo seremos salvos. Como le decía un principio, bueno, hasta ahora pensamos que todo esto está bien, y es verdad, sí, está muy bien. ¿Verdad que todo esto refleja la gracia de nuestro Dios? Pero nos conseguimos más adelante con pasajes que nos llevan un poco más a lo que le decía al principio, que hay que comprender cómo Dios obra en nuestras vidas y la importancia de cómo debemos nosotros responder ante la gracia que el Señor derrama sobre nosotros, ¿no? Como le decía, a veces solemos dejar de un lado lo que la Biblia enseña, pero era necesario que fuera revelado el mayor acto de amor de Dios por nosotros.
Eso era necesario. Estuve leyendo, algunos estudiosos dicen que no solo Dios quería satisfacer su justicia, ¿no? y su santidad, también para Él sintió la necesidad de mostrarnos su amor como principal atributo de Él, y por eso no solamente se queda en lo que es la justicia y la santidad, sino en el amor. Vamos a explicar un poco esto con algunos versículos. Es importante entender que la venida del Señor a este mundo, como le decía, este hecho por sí solo no es la máxima expresión, porque si fuera así, entonces realmente entendiéramos la gracia de Dios como un acto de misericordia, un acto de bondad de nuestro Dios, que solo quería ser bondadoso y compasivo con todos los que somos pecadores y ya. Él tiene la voluntad para obrar así y lo entendemos así. Pero no, él, como les dije, Él quería mostrarnos todo su amor. Pero ¿cómo nos muestras esto, hermanos, a nuestras vidas? Muchas veces lo hemos leído, pero lo interiorizamos realmente. Esa es mi pregunta del día de hoy. Por eso vamos a tratar algo que son las verdades de la gracia de Dios en algunos de los pasajes que podamos ver. Y eso lo he dividido en las manifestaciones de nuestro Dios en este mundo. Es importante realmente comprender cómo Dios se manifiesta en el mundo y cómo Dios se manifiesta según sus características en nuestras vidas. Vamos a estar leyendo Juan 3:16, un versículo que todos me imagino que sabemos de memoria. Entonces vemos que en el principio Dios, por amor y por entrega, entrega a su Hijo, ¿verdad? Entrega a su Hijo por nosotros. Dice Juan 3:16, porque de tal manera Dios al mundo y que ha dado a su Hijo unigénito, ¿verdad? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vemos la gloria del Padre en la tierra, como dice en el siguiente ítem. Gloria del Padre en la tierra. ¿Cómo? Reconociendo que Jesús es el camino, ¿verdad? El camino para poder llegar al Padre y santidad. Los invito, hermanos, a buscar esta cita porque son muy importantes. Es importante leerla y leerlas varias veces, porque esto nos ayuda a que nuestro Señor, por medio del Espíritu Santo, pueda obrar a través de eso, ¿no? Y que este entendimiento sobre estas citas puedan darnos una mayor comprensión de lo que Dios quiere para nuestras vidas. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, nos dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Porque de su plenitud, dice el versículo 16, tomamos todos, y gracia sobre gracia. Es decir, vemos como el escritor, el apóstol Juan, hace un énfasis de que no hay mayor gracia, o sea, doblemente gracia de nuestro Dios por toda esa plenitud con la cual se manifiesta nuestro Dios. Y lo más importante de esta cita, de este pasaje, ¿no? De cómo es la gloria del Padre en la tierra, es en el versículo 17 de este capítulo, del primer capítulo de Juan, que nos dice que pues por la ley, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron solo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí vemos cómo ya se está manifestando en el Nuevo Testamento el amor de nuestro Dios y la gracia de nuestro Dios para con nosotros, en que solo Jesucristo vino a nosotros por el amor del Padre, ¿no? También vemos que hay un sacrificio, ¿no? Y era necesario que el Cristo, nuestro Señor, padeciera y que este sacrificio fuera hecho en nombre de todos nosotros. Por eso vemos, y recuerdo lo que yo le había comentado, que no podemos hacer nada para merecer esta gracia. Y Dios por su amor envió a su Hijo a hacer lo que nosotros teníamos que hacer, que era morir por nuestros pecados. Entonces vimos que esta entrega terminaría con el padecimiento, ¿verdad? Y como sacrificio por todos. Vamos a leer Hebreos 2:9. Los invito a leer Hebreos 2:9. Digan fuertemente que este es un versículo muy importante, porque a pesar de que no reconozcamos quién es el autor de esta carta, este versículo, esta carta como tal, que está referida a los hebreos, que ya algunos eran creyentes en nuestro Señor Jesucristo, pero se estaban desviando de lo que era la enseñanza de nuestro Señor. Dice Hebreos 2:9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra,
a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Vean qué amor tan grande, ¿no? Y que muchas veces nuestro pastor, nuestro anciano y nuestro hermano Jesús han tocado acá en las prédicas, ¿no? De que no hay mayor sacrificio que este. Y eso así que lo debemos entender. Reconocer que nosotros debemos andar por el buen camino, por como Dios nos llama a actuar delante de Él, y arrepintiéndonos cada vez que hagamos algo que no le agrada a nuestro Señor. Solo por eso que Él gustó la muerte por todos nosotros, mereciéndonos nosotros la muerte. Así, hermanos, vemos que esta manifestación de la gracia por medio de la vida de nuestro Señor Jesucristo, en el apóstol Pablo, que no lo coloqué acá, pero lo voy a leer yo, en la carta a Tito, el apóstol Pablo, en el capítulo 2, versículo 11, nos dice que esta manifestación sí vino solo por la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque dice que por la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Dios envió a su Hijo como sacrificio vivo por todos nosotros. Luego, otra de las verdades que encontramos sobre la gracia de Dios es lo referente a la justicia. Ya hemos leído el versículo 23 del capítulo 3 de Romanos. Ahora vamos a leer el versículo 24, porque aquí el apóstol Pablo hace énfasis. Ya lo hizo en que estamos separados, ¿verdad?, de la gloria de Dios, pero ya en este versículo 24 nos dice que somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ya nuestro hermano Elkin ha explicado en otros estudios cómo a profundidad lo que es la redención de nuestro Señor, de cómo en este sacrificio en la cruz y el reconocimiento de nosotros de lo que Dios hizo en el Calvario es para vida eterna, para todo aquel que en Él cree. Ahora, hermanos, se me originaron una serie de preguntas, 2 preguntas en específico sobre cómo debemos responder nosotros ante esta gracia de Dios, ¿no?, como creyentes. Esta es una de lo importante de luego de leer estos versículos y que podamos comprender qué nos dice Dios con todo esto y cómo debemos no solamente ser oidores, como oraba anteriormente Jesús, nuestro hermano Jesús, sino ser hacedores de la palabra de Dios. Por eso es que debemos vivir, como dice el capítulo 5 de Efesios, una carta también que conocemos mucho, y verdad que se lo dejo de tarea para que profundicen, porque el Señor, por medio del apóstol Pablo, hace en cada uno de los versículos hay una enseñanza de lo que debemos hacer y de lo que debemos apartarnos. No por ello y por la profundidad de este capítulo, no voy a dejar de compartirles hoy rápidamente algunos puntos importantes. Vemos entonces cómo debemos nosotros responder ante la gracia de Dios. El creyente debe andar, como dice Efesios, como hijo de luz, imitando siempre al Padre. ¿Y cómo sabemos que debemos actuar como el Padre? Como actuó su Hijo Jesucristo acá en la tierra. También nos dice que debemos andar en amor, que debemos comprobar lo que siempre le agrada al Señor. Siempre el Espíritu Santo obra en nuestras vidas y nos dice qué es lo que no le agrada a Dios. Yo creo que todos como creyentes sentimos eso y ese es el poder de nuestro Dios, que actúa en nosotros, que nos da ese entendimiento de saber qué es lo que no le agrada a Dios, pero también el Señor nos da la fortaleza para proceder a arrepentirnos y de verdad que cambiar ese tipo de vida o ese tipo de pecado que podamos estar viviendo y así acercarnos más a lo que es la santidad de nuestro Dios, porque como le compartía en Hebreos 12:14, sin la santidad nadie verá a Dios. Debemos andar con diligencia, como punto 4, visto en Efesios. Ser diligentes, nos dice el apóstol Pablo. ¿En qué sentido? En aprovechar bien el tiempo. Aprovechamos bien el tiempo, hermanos, para obrar como Dios quiere. O sea, leemos su palabra, nos congregamos, como decía nuestro hermano Jesús, que a veces vemos el culto de oración de asistido. Vemos que dejamos de lado muchas cosas que podemos nosotros hacer como creyentes y a veces entendemos que es por el tiempo que nos conlleva otras actividades seculares, ¿no?, como es el trabajo y eso. Pero teniendo el tiempo, ¿por qué no lo aprovechamos, verdad?, para agradar a nuestro Dios.
También debemos buscar su voluntad. Como vimos que su voluntad es que es agradable y perfecta, el Señor siempre nos muestra y nos da respuesta, a veces como no, oramos por algo y el Señor nos dice que no es el momento y debemos reconocer que este es el tiempo de nuestro Dios y que es la voluntad de nuestro Dios en nuestras vidas. Pero si el Señor responde sí a nuestras vidas, a lo que le estemos pidiendo con mucha fe, entonces es tiempo de darle gracias a nuestro Dios. También, hermanos, buscando la llenura del Espíritu Santo. Recuerdo un poco el discipulado que hicimos acá en la iglesia, vida discipular, de que nos explica mucho cómo es esto, la llenura del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo, podamos alcanzar esta llenura cuando poco a poco hagamos cada uno de los pasos anteriores, que nos llevará, ¿verdad?, a reconocer que sí se puede crecer espiritualmente dentro de la iglesia y también fuera de ella en nuestras casas, en comunión con nuestro Dios. Por eso es que ya como último punto en Efesios 5 nos dice que debemos adorar y agradecer a Dios en todo tiempo y en todo lugar. ¿Podemos poner en práctica en nuestras vidas esto? Sí, realmente podemos ponerlo en práctica. Por eso es que hay que ser diligentes, hay que ser constantes, hay que ser muy organizados porque es la única forma de tener un orden, ¿verdad?, para con Dios. Si reconocemos que Dios es un Dios de orden, Él también nos da el orden para podernos acercar a Él en santidad. Si ponemos en práctica esto, ok, vamos a nuestras vidas. Como les decía, podemos crecer cada día. Y vemos que este crecimiento también se ve reflejado en la iglesia. Muchos hermanos ponen al servicio sus dones y esto es edificación también para la iglesia. Y también, como dice 2 de Pedro 3:18, los invito a buscarlo, no lo tengo aquí en la diapositiva. 2 de Pedro 3:18. Creo que este es uno de los versículos donde el apóstol Pedro nos habla muy claro sobre lo que es la gracia de nuestro Señor. 2 de Pedro 3:18 nos dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor. Pero ¿cómo podemos crecer en esta gracia? Acercándonos a Él, ¿verdad? Acercándonos por medio de su palabra, porque la palabra es viva. O sea, la Biblia nos dice realmente cómo debemos actuar y no debemos complicarnos mucho en cómo nosotros debemos responder ante ciertas situaciones como seres humanos. La palabra nos dice qué debemos hacer ante todas las cosas que se nos presentan en nuestras vidas. Bueno, hermanos, como conclusión, para terminar, es importante interiorizar todo esto que hemos venido estudiando, ¿verdad? Reconocer que el Padre y su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, son conjuntamente los autores de esta gracia. El apóstol Pablo en muchos versículos dice que la gracia sea a vosotros por medio del Padre y de nuestro Señor Jesucristo, porque Jesucristo es Dios, es parte de esa Trinidad de nuestro Dios junto con el Espíritu Santo. Que Dios provee esta gracia, ciertamente Dios no provee esta gracia, pero debemos entenderla como un poder que actúa en nosotros y no solamente como un favor o bondad de nuestro Dios. Que esta gracia es manifestada solo por su amor, ¿verdad? Por medio de Jesucristo. Y que es puesta esta gracia en el corazón de cada uno de nosotros por el Espíritu Santo. Y su efecto en nosotros es completo, porque como también reconocemos que estamos completos en nuestro Señor Jesucristo. Y si esta gracia proviene de nuestro Señor, estaríamos completos en Él. Y que esto sería para todas nuestras vidas, Señor. Hermanos, esto sería eterno hasta que estemos delante de su presencia, donde Él nos transformará, ¿verdad? Para poder estar en un lugar de tanta santidad como es donde está nuestro Señor, ¿verdad? Para terminar, Salmos 35, los invito a leer. Es un salmo, ¿verdad? Que nos explica lo grande que es nuestro Dios, lo grande que puede ser en nuestras vidas cuando vivimos como Él le agrada, lo grande y fiel que es Dios con nosotros, a pesar de a veces hacer muchas cosas que a Él no le agradan. Salmos 35 refleja su favor, que su favor dura toda la vida, y tales beneficios son tan numerosos que el creyente no podría desear nada más.
Vamos a leerlo, hermano. Vamos a buscarlo aquí. Salmo 105, Salmo 35. Perdón. En un momentico, mientras lo ubico aquí. Se me pegan las hojas. Ok. Salmos 35. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y la mañana vendrá la alegría. Esta es una oportunidad, ¿verdad?, que debemos comprender de que Dios sí obra en nuestras vidas, y no solamente, como dije, por bondad y por su justicia o su santidad, sino que obra por medio de su amor para con nosotros. Dios se hizo hombre, vino a esta tierra, el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vemos también que en la antigüedad a los suyos vino y no le recibieron. Y nosotros vivimos en esta modernidad que le hemos aceptado. Estamos llamados a actuar como Dios nos pide, ¿verdad? Haciendo obediente a Él. En otra oportunidad, bueno, hermano, hablaremos, preparando este estudio, se genera una serie de respuestas a cómo esta gracia divina se manifiesta en nuestras vidas. La gracia divina toma muchas ramificaciones, ¿verdad?, en nuestras vidas, generando muchas veces bendiciones o llevándonos a esa santidad. Es un tema que, si Dios lo permite, más adelante lo compartiré con ustedes. Así que, hermanos, que el Señor les bendiga y oremos. Dios Todopoderoso, Señor nuestro, nuevamente te damos las gracias, Señor, por tu palabra que nos enseña, Señor, a cómo vivir y para agradarte, Señor. En esa palabra que nos redarguye, Señor, nuestro espíritu, que nos da ese entendimiento, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, de cómo debemos reconocer la gracia en nuestras vidas, Señor. De cómo debemos comprender que es un poder de ti, Señor, un poder que obra según tu voluntad y según tu designio, Señor. Que obra, incluso obras en tu tiempo, Padre. Es un poder, Señor, para cambiarnos, Señor. Para vivir realmente como a ti te agrada, Señor, como leímos en Efesios 5, Señor. Como debe ser la vida de un verdadero creyente, Padre. Apartándonos de este mundo, Señor. Y reconociendo, Señor, por medio de esa gracia, Señor, que sí podemos vivir más cerca de ti, Señor, cuando queremos vivir como tú viviste en este mundo, Señor, en santidad. Reconociendo que tú eres el único que no ha pecado, Señor. Por eso, Padre, mi deseo hoy para todos nosotros como hijos tuyos, Señor, es que tú nos guíes, Señor, y que tú nos des ese poder para cambiar, Señor, para cambiar todo lo malo. Pero también te pido, si alguno el día de hoy, Señor, no es de ti o simpatiza, Señor, sobre lo que fue tu vida, comprenda que estamos en este tiempo donde tu gracia sobreabunda, Señor, y que es tiempo, Señor, de que si tú has hecho ese llamado, Señor, y has tocado su corazón, ellos puedan responder a ese llamado, Señor, aceptándote como Salvador, Padre. Te doy las gracias por todos mis hermanos, Señor, y te damos todo en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano. Muy bien, hermano. Que el Señor bendiga su palabra. Le damos las gracias a Dios. Porque la palabra es así. La palabra de Dios es sencilla, fácil de entender, pero difícil de obedecer. Esa es la labor del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que pidámosle a Dios que Él sea obrando en nuestras vidas. Vamos a, antes de pasar a la última canción y de despedirnos en oración leyendo la doxología, vamos a invitar a nuestra hermana Brenda a que suba aquí. Y no sé si ella querrá decir algo. Seguramente sí, así que si alguien me presta un micro de ahí detrás, se lo agradezco. Pero de momento vamos a empezar a invitarla a subir. Si yo preguntara cuándo fue, ¿qué recuerdo es el primero que tenéis de nuestra hermana Brenda? Si alguien me preguntara a mí esta pregunta, yo diría, pues me acuerdo perfectamente del día que entró en esta iglesia, porque justo estábamos en una reunión de jóvenes y ella entró, así, ella muy jovencita, ella entró por aquí por la iglesia y bueno, y desde entonces aquí se quedó. Pero ahora Brenda tiene una nueva vida que va a empezar en Alemania. Ella lo puso en oración, estuvimos orando mucho. Todos los que conocen el culto de oración y han venido o han escuchado acerca de los diferentes motivos de oración por medio de los
servicios de WhatsApp y demás que nuestro pastor nos ha ido informando. Sabemos que nuestra hermana Brenda ha puesto en oración su viaje, su vida, su dedicación a su nuevo empleo allí también en Alemania. Así que vamos a pedirle primeramente si quieres decir alguna palabra y luego oraremos por ella. Pues la verdad es que no había planeado nada, pero bueno, ¿qué decir? Es mi iglesia, es donde el Señor me ha hecho crecer, es donde el Señor me ha dado ese alfarero, ¿no? Que moldea el barro. Pues eso ha hecho con esta iglesia, con cada uno de ustedes, porque como iglesia eso es lo que somos, ¿no? Ayudamos es a edificar el cuerpo de Cristo, Él siendo nuestra cabeza, nuestra principal roca y fundamental. Entonces, gracias, darle las gracias por todo lo que han hecho por mí, porque sé que no es por vosotros mismos, sino por gracia de Dios, como predicaba también nuestro hermano Franklin. Todo lo que somos, todo lo que hacemos, a la final solo es del Señor, porque de nosotros no provee nada bueno. Si no fuera por el Señor, no haríamos nada bueno. De verdad que es solo su Santo Espíritu que habita en nosotros. Y le doy gracias a esta iglesia, a cada uno de los hermanos que estuvieron en tantas situaciones que bueno, es eso. Gracias y que Dios siga haciendo crecer esta iglesia cada vez más. Y sé que es un hasta luego, que no me voy así por mucho tiempo. Seguramente les estaré visitando. Lo bueno es que está aquí cerquita. Y pues que también les quiero mucho en el Señor. Amén. Bien, pues porque es costumbre cuando una persona de nuestra iglesia se despide por un tiempo, se va a vivir a otro lugar, es costumbre en la iglesia que oremos por esa persona para que el Señor sea cuidando su vida, protegiendo su futuro allí donde ellos estén. Así que les voy a pedir que se pongan de pie y vamos a elevar una oración por nuestra hermana Brenda para que el Señor sea cuidándola, protegiéndola allá en su nueva vida en Alemania y que ante todo, como ella mismo dijo, que no sea un adiós, sino un hasta luego y que Dios ponga todo en sus manos, controlando toda situación en la vida de Brenda y que podamos volvernos a ver. Y como dice nuestro pastor honorario, nuestro querido hermano Jim, y si no nos vemos aquí, nos vemos en el cielo. Entonces vamos a orar y yo les pido que inclinen su rostro, cierren sus ojos y oremos por Brenda. Querido Padre Celestial, Señor Jesús, te damos las gracias, bendito Dios, porque tú pones en el cuerpo de Cristo, Señor, el sentir, Señor, los unos por los otros, ese amor que solo proviene de ti, Señor. Un amor ágape, un amor sacrificial, un amor que hace que nos alegremos con los que se alegran y suframos con los que sufren. En esta ocasión, Señor, queremos alegrarnos, Señor, porque es una nueva oportunidad para nuestra hermana Brenda, Señor, en su estancia en Alemania, para que ella crezca como persona, pero también como hija tuya, Señor. Tú pones, dispones, abres puertas, cierras ventanas, Señor. Tú eres el que abre nuestros caminos, Señor, y quien nos dirige por nuestro andar. Eso es lo que ha hecho nuestra hermana Brenda, poniendo toda esa situación en tus manos, Señor, en oración. Y tú, Señor, le has abierto las puertas para que ella ahora vaya a ese capítulo de su vida donde ella va ahora a vivir en Alemania, Señor. Queremos pedirte, Señor, que tú protejas primeramente su vida, su corazón, su espíritu, Señor, su mente. Que ante todo, Señor, te tenga a ti como única roca a la cual agarrarse en todas las situaciones y aspectos de su vida, Señor. Padre Celestial, de la misma manera te pedimos que tú protejas su vida allá en Alemania, en ese lugar donde ella va a estar habitando, Señor, en ese trabajo donde ella va a estar trabajando, Señor. Que tú la protejas de todo mal, Señor, y que tú la tengas, Señor, en tu mano, Señor, en el hueco de tu mano, protegida, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, quien vela por ella, Señor. Te pedimos que pronto podamos regresarla aquí con nosotros y verla, Señor, poder preguntarle qué tal está, Señor, y también
que nos ayude, Señor, a no perder nunca el contacto con ella, para que ella también, Señor, se sienta arropada y apoyada, primeramente en oración, pero también, Padre Celestial, por los lazos de amor que nos une como hermanos en Cristo, Señor. Te damos gracias por su vida, Señor, y te damos gracias por todo lo bueno y maravilloso que tú has sido para con ella aquí en este lugar. Gracias por el crecimiento que tú le has dado, Señor, y gracias, Señor, porque tú la vas a hacer crecer aún más ahora allí en su nueva etapa en Alemania, Señor. Ante todo, protege su viaje también, Señor, que ella llegue con bien el miércoles allá, Señor, y que se sienta arropada, Señor, y que se sienta cuidada, Padre Celestial, por todos los que estén alrededor de ella, Señor, que ellos puedan ver también la luz de Cristo en su corazón y reflejada en sus acciones, Señor. Y ayuda a la Padre Celestial a encontrar una iglesia donde congregarse también. Te damos las gracias, Señor, y te la ponemos en tus manos, sabiendo, Señor, que tú eres el mejor y el más perfecto cuidador de todos nosotros, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y pues Brenda baja y llorando. Pero bueno, tenemos una oportunidad, así que recuerden, Brenda no va a venir por la tarde, así que si quieren saludarla o darle sus buenos deseos para luego, pero aprovechen que sea afuera, ¿vale? No vayan ahora todos a venir de golpe a por ella, porque por el COVID no podemos hacer estas cosas, ¿no? Pero una vez salido fuera, si quieren saludarla, si quieren decirle cualquier cosita, pues esperen afuera, y afuera con mucho cuidado con el tema de las distancias, las mascarillas y demás, pues nos acercamos a nuestra hermana. Amén. Pues muy bien, hermanos, vamos a cantar esta última alabanza al Señor. Y le voy a pedir a Gabriel que venga para que me ayude. Vamos a cantar esta canción que habla acerca de que quisiéramos que los tiempos con el Señor nunca se acabasen. Pero ante todo sabemos que aunque salgamos de este lugar, el Señor siempre va con nosotros a donde quiera que vayamos. Por eso le amamos, por eso le decimos gracias, Señor, porque tú, Señor, eres nuestro Rey, nuestro Salvador y nuestro guiador en todo. Vamos a cantarla y luego nos despediremos con la doxología y una oración. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad. Cuando tu Espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Hay momentos que deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad. Cuando tu Espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración.
Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Amén, gloria a Dios. Leemos la doxología que se encuentra en el libro de Gálatas, capítulo 1, versículos del 2 al 5. A todos mis hermanos que están conmigo, gracia y paz sean a vosotros de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oramos para despedirnos. Señor y Padre Celestial, Señor, hay momentos que no deberían de terminar como este, Señor, en el cual salimos de este lugar y ya no te vamos a adorar como iglesia, como cuerpo, como iglesia local aquí en Arrecife, Señor. Pero, Señor, seguimos adorándote, porque sabemos, Señor, que cuando tú vives en nosotros, Señor, cuando tú habitas en nuestros corazones, Señor, Padre Celestial, estos tiempos nunca acaban. Por esa razón, Señor, no queremos dejar pasar la oportunidad, Señor, sin orar por aquellos que quizás no te conocen o no han dicho, Señor, en arrepentimiento y fe, sé mi Salvador, sé mi Señor. Perdona mis pecados, Señor, vengo en arrepentimiento y fe ante ti. Es por esa razón, Señor, que queremos orar por si hay alguien, Señor, que quiere, Señor, dar el paso de aceptarte como único y verdadero Señor y Salvador de su vida, Señor. Que tu Espíritu Santo sea quien haga la obra y que podamos todos gozarnos en esa conversión nueva, Padre Celestial. Padre amado, nos queda despedirnos de este lugar, pero no de tu presencia, pues tú nos acompañas donde quiera que vayamos. Y te pedimos, Señor, que a donde quiera que vayamos, Señor, tú nos protejas, nos cuides y nos guardes. Y que, Padre Celestial, en esta semana que ya empezó, podamos seguir siendo sal y luz de este mundo caído, Señor, y en tinieblas. Te damos las gracias por todo, Señor, por la alabanza, por tu palabra, por las oraciones, Señor, por nuestra hermana Brenda. Cuídala y protégela allá en Alemania, Señor, y sé tú, Señor, bendiciéndola en todo su caminar. Padre Celestial, en tus manos, hasta esta tarde que nos volvemos a encontrar, quedamos. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.